En el corazón de California, donde el sol se filtra entre las palmeras altas y el océano Pacífico murmura secretos eternos, vivía doña Elena Vargas, una mujer de 78 años que había cruzado el Atlántico décadas atrás desde un pequeño pueblo de Andalucía. Elena era de esas abuelas que olían a jazmín y a pan recién horneado, con arrugas que contaban historias de risas y lágrimas. Su casa en Malibú, una mansión modesta comparada con las fortunas vecinas, era un refugio de recuerdos. Fotos amarillentas de su boda con Antonio, el amor de su vida, y trofeos polvorientos de su hijo Carlos, que ahora parecía un extraño. Antonio había sido un visionario. Emigrado de España en los 60, empezó con un pequeño taller de reparación de coches en Los Ángeles y terminó construyendo un imperio en la industria automovilística. 92 millones de dólares, decían las revistas de negocios. Joder, qué suerte la nuestra. Solía exclamar Antonio con su acento gaditano, levantando una copa de vino tinto en las cenas familiares. Pero el cáncer se lo llevó rápido, como un ladrón en la noche, dejando a Elena sola en esa casa demasiado grande, con el eco de sus pasos resonando en los pasillos. Carlos, el único hijo, había cambiado. De chavalín travieso que corría por las playas de Belice con su madre, se convirtió en un ejecutivo ambicioso de Silicon Valley. 35 años, traje a medida, coche deportivo y una novia que parecía salida de una revista. Mamá, el mundo es para los listos, le decía siempre, con esa sonrisa que ya no llegaba a los ojos. Elena lo notaba, pero lo achacaba al estrés. Vale, hijo, pero no olvides de dónde vienes, respondía ella, sirviéndole un plato de paella que cocinaba con las especias traídas de España. La muerte de Antonio fue un masazo. Elena pasó días enteros en la cama, abrazada a su almohada que aún olía a él. Carlos apareció al funeral, impecable, pero con prisas. Tengo que volver a la oficina, mamá. Los negocios no paran. Ella asintió, tragándose el nudo en la garganta. Semanas después, cuando el abogado citó a la lectura del testamento, Carlos llamó por teléfono. Mamá, no te hagas ilusiones. Papá y yo hablamos mucho de esto. El dinero es para invertir, para crecer el legado. No esperes ni un céntimo de los 92 millones. Es lo mejor para todos. Elena sintió como si le hubieran clavado un puñal. ¿Qué dices, Carlos? ¿Ni un céntimo? Después de todo lo que hice por esta familia. Su voz temblaba, pero él la cortó seco. Mamá, sé realista. Tienes la pensión, la casa. Papá quería que yo lo manejara. No es personal, es negocio. Colgó, dejando a Elena con el teléfono en la mano, el corazón hecho trizas. Hijo de puta, murmuró para sí misma, usando una expresión que Antonio le había enseñado en sus días de juventud rebelde. Pero no era rabia lo que sentía, era una tristeza profunda, como si el océano la hubiera engullido. Los días previos a la lectura del testamento fueron un torbellino. Elena paseaba por la playa al atardecer, con el viento salado azotando su pelo blanco. Recordaba cómo conoció a Antonio en Sevilla, en una feria donde él, un mecánico soñador, le robó un beso bajo las luces de colores. Emigraron juntos a California en busca de un futuro mejor, trabajando de sol a sol. Ella lavaba ropa ajena mientras él arreglaba motores. Juntos construyeron todo. La primera tienda, la expansión, los contratos millonarios. Pero Antonio siempre fue el rostro visible, el genio. Elena, en la sombra, manejaba las cuentas, negociaba con proveedores y criaba a Carlos. Tú eres el cerebro, mi amor, le susurraba Antonio en la cama. Carlos, meanwhile, se preparaba para su victoria. En su ático de San Francisco, brindaba con su novia, Vanessa. 92 millones, nena. Imagina, yates, viajes, inversiones en startups. Mamá estará bien, es dura como una roca. Vanessa sonreía, pero algo en sus ojos dudaba. Carlos, ¿no te da pena? Es tu madre. Él se encogía de hombros, pena no paga facturas. Papá me lo prometió. El día llegó. El despacho del abogado, en un rascacielos de Downtown era frío y aséptico, con vistas al tráfico interminable. Elena llegó en taxi, vestida con un traje negro sencillo, el que usaba para las misas. Carlos estaba allí, con su abogado personal, impaciente. El notario, un hombre canoso llamado señor Ramírez, abrió el sobrelacrado. Comencemos. Leyó las cláusulas menores, donaciones a charities, un fondo para empleados leales. Elena escuchaba en silencio, sus manos temblando en el regazo. Carlos tamborileaba los dedos, ansioso. Entonces, el golpe.
A mi hijo Carlos Vargas le lego la suma de $1 estadounidense, simbólico, para que recuerde que el dinero no lo es todo. Carlos Paladaccio. ¿Qué? Esto es una broma. El abogado continuó. El resto de mi fortuna, valorada en $92 millones, incluyendo acciones, propiedades y cuentas bancarias, se lega íntegramente a mi amada esposa, Elena Vargas, con la condición de que la administre como mejor le parezca, confiando en su sabiduría. El silencio fue ensordecedor. Carlos se levantó de un salto. Imposible. Papá me dijo. Elena lo miró, con ojos llenos de lágrimas pero firmes. Siéntate, hijo. Hay más. El abogado prosiguió. Además, incluyo una carta personal. Desplegó un papel escrito a mano por Antonio. Querido Carlos, si estás leyendo esto, es que he partido. Te quiero, hijo, pero he visto cómo el dinero te ha cambiado. Te has vuelto frío, ambicioso, sin alma. Tu madre es la que me dio todo. Su amor, su inteligencia, su sacrificio. Ella construyó este imperio tanto como yo. Te dije que no esperara nada para ella porque quería ver tu reacción. Si le dijiste que no vería ni un céntimo, como temo, entonces sabrás que el verdadero legado no es el dinero, sino la familia. Elena decidirá si compartes o no. Aprende de esto, o piérdelo todo. Carlos se derrumbó en la silla, el rostro rojo de vergüenza. Mamá, yo no sabía. Elena suspiró, extendiendo una mano arrugada hacia él. Lo sé, hijo. Tu padre siempre fue un listo. Quería que recordaras lo que importa. Pero ahí no acababa la cosa. Elena tenía su propio secreto, uno que Antonio conocía y que había guardado para este momento. Flashback a años atrás. Elena, en su juventud, no era solo una ama de casa. En España, había estudiado contabilidad en secreto, huyendo de un padre autoritario. En California, mientras Antonio vendía coches, ella invertía en acciones incipientes. Apple, Microsoft, antes de que fueran gigantes. Coño, Elena, eres un genio, exclamaba Antonio al ver los rendimientos. Pero lo mantuvo en secreto para protegerla de los envidiosos. Parte de esos 92 millones eran suyos, no de él. De vuelta al despacho, Elena habló. Carlos, tu padre y yo lo planeamos todo. Quería que vieras lo que el grid puede hacer. Pero hay más, no eres mi hijo biológico. El twist cayó como una bomba. Carlos abrió la boca, atónito. ¿Qué? Elena continuó, con voz serena. Antonio tenía una aventura breve antes de casarnos. Tu madre biológica murió al darte a luz, y yo te crié como mío. Te quise igual, o más. Pero tu padre quería que supieras la verdad si alguna vez me traicionabas. Carlos lloraba ahora, como un niño. Mama, perdóname. Fui un idiota. Elena lo abrazó, sintiendo el peso de los años disolverse. Vale, mi niño. Todos cometemos errores. Pero ahora, vamos a reconstruir esto juntos. Salieron del despacho, el sol californiano bañándolos en luz dorada. Carlos, humillado pero transformado, juró cambiar. Elena, con su fortuna intacta, decidió donar parte a causas españolas, como becas para inmigrantes. Pero el verdadero twist vino meses después. En una cena familiar, con Vanessa ahora como nuera, Elena reveló otro secreto. Había fingido parte de la carta. Antonio no había escrito sobre la adopción, era su manera de sacudir a Carlos. Hijo, eras mío desde el primer llanto. Solo quería que valoraras lo que tienes. Carlos rió entre lágrimas. Joder, mamá, eres la más lista de todas. La vida siguió. Elena viajó de vuelta a España, visitando su pueblo, sintiendo el calor de la tierra que la vio nacer. Carlos, reformado, se unió a ella en proyectos filantrópicos. La mansión de Malibú se llenó de risas nuevamente, con nietos en camino. Y en las noches, Elena susurraba al viento. Gracias, Antonio, por el último truco. La playa de Malibú se extendía como una alfombra dorada bajo los pies de Elena, que caminaba descalza, sintiendo la arena fría entre los dedos. Era su ritual diario desde la muerte de Antonio, un modo de conectar con el mundo que seguía girando sin él. Ay, Antonio, ¿por qué me dejaste sola con este lío? Murmuraba al mar, que respondía con olas suaves. Recordaba su llegada a California en 1965, recién casados, con 2 maletas y sueños grandes. Antonio, con su bigote espeso y su sonrisa pícara, le prometió, aquí seremos reyes, mi reina. Y lo fueron, a su manera. Pero Carlos, Carlos.
De pequeño, era un torbellino. Mamá, mira cómo salto las olas, gritaba, riendo. Elena lo mimaba con torrijas y cuentos de Don Quijote. Pero la universidad lo cambió. Stanford, becas, amigos ricos. Volvió con ideas de emprender y escalar. Papá, el futuro es tech, no coches viejos, le decía Antonio, que se reía. Tío, los coches volarán algún día, pero mientras, pagan las facturas. La llamada de Carlos había sido detonante. No esperes ni un dime, dijo, usando dime como en las películas americanas, olvidando su herencia española. Elena sintió rabia, pero también pena. ¿Cómo crié a un monstruo así?, se preguntaba. Llamó a su amiga Luisa, también emigrante. Luisa, el chaval me ha dicho que nada de pasta. ¿Qué cojones? Luisa, siempre práctica. Elena, los hombres son tontos. Espera al testamento. En el despacho, el aire acondicionado zumbaba como un enjambre. Ramírez, con su acento mexicano, leía con solemnidad. Carlos, confiado al principio, se desmoronó. «Esto es fraude», gritó. Elena, calmada, «No, hijo, es justicia». La carta de Antonio era real, escrita en sus últimos días, con letra temblorosa. Elena la había visto escribir, lágrimas en los ojos de su marido. «Protégelos a ambos, Elena», le dijo. El twist de la adopción fue su invención, un farol para romperlo del todo. Pero funcionó. Carlos pasó semanas pidiendo perdón, ayudando en casa, cocinando gazpacho torpe. «Mamá, soy un capullo», admitía. Elena sonreía. «Sí, pero mío». Meses después, en una fiesta en la mansión, con flamenco sonando, Elena anunció: «Dividiré la fortuna. Mitad para ti, Carlos, pero con condiciones. Trabaja en la Fundación para Inmigrantes». Carlos asintió. Abrazándola. Vanessa, embarazada, susurró: «Gracias, suegra». La vida de Elena floreció. Viajó a Sevilla, compró una finca, invitó a Carlos. Allí, bajo olivos centenarios, le contó la verdad: no eras adoptado, era para que valoraras. Carlos rió. «Joder, mamá, qué jugada». Y así, la familia sanó, con el océano como testigo eterno. Elena, en su vejez, encontró paz, sabiendo que el verdadero legado era el amor, no los millones. Fin.